Entonces damos inicio a este ciclo de ponencias esta tarde. Invitamos a María José Martínez Azala. Muy buenas tardes para todos y todas. El día de hoy vengo a presentarles mi trabajo que se titula Expresión de género en la educación STEM, análisis bibliométrico en Scopus. Yo soy estudiante de maestría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y estoy bajo la dirección de Juan Guillermo Díaz Bernal, un profesor también. Nosotros estamos afiliados al grupo GIPSE de esta misma universidad. Entonces, quiero empezar mi exposición con abordando una categoría que es esencial para esta investigación, la expresión de género. Para ello, hay que remitirnos a una perspectiva esencial que fue ofrecida por Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo. La esencia de su trabajo nos lleva a comprender que la feminidad y la masculinidad son construcciones meramente sociales y no de carácter biológico. Simone de Beauvoir nos señala que una mujer no nace, sino que se convierte en mujer a través de un proceso de socialización. Este proceso impone roles y expectativas basados en normas y también en estereotipos culturales, conformando así nuestra percepción del género. Estas construcciones sociales no solo definen nuestras identidades, sino que también influyen en nuestras oportunidades y también en las experiencias a lo largo de nuestra vida. Al aplicar estas ideas al estudio que nos convoca, tendencias de la expresión de género en educación STEM, es imperativo considerar cómo estas construcciones de género pueden impactar la participación y el desarrollo en los campos científicos y tecnológicos. Además, es muy importante resaltar que la imposición de los roles de género pueden ser también una barrera bastante significativa para la equidad en el acceso a las oportunidades tanto educativas como profesionales en estos ámbitos. Ahora bien, la educación STEM. La educación STEM tiene un enfoque de aprendizaje que se caracteriza por ser interdisciplinario, pues se reconoce que la integración de múltiples disciplinas no solo enriquece la construcción de un conocimiento, sino que también proporciona un terreno propicio para el desarrollo de habilidades cognitivas que se consideran superiores. Para una comprensión un poco más profunda de las dinámicas educativas STEM, es muy necesario abarcar la perspectiva de la educación integrada. Este paradigma educativo va más allá de la mera transmisión de contenidos, proponiendo un enfoque que abarque los dominios de las tareas STEM. Este método es holístico y se presenta también como una estrategia pedagógica que es esencial para cultivar la creatividad y el pensamiento crítico, así como competencias que son fundamentales en el complejo panorama contemporáneo en el que pues, nos encontramos. La llamada a vincular el contexto de los estudiantes que ofrece la educación STEM en un proceso de enseñanza y aprendizaje añade una dinámica humana que es crucial en nuestro análisis. Este vínculo intrínseco entre el contenido educativo y la realidad que viven los estudiantes no solo está optimizando la asimilación de conceptos que son meramente técnicos o teóricos, sino que también está abriendo espacios para la equidad y para la diversidad dentro de la educación STEM. Entonces, es así como hoy estamos sumergidos en una reflexión que se señala como urgente, teniendo en cuenta el contexto contemporáneo, sobre la expresión de género en la educación STEM, porque este es un terreno donde las brechas aún persisten, pero también donde las oportunidades de equidad pues también pueden florecer. Entonces, primero debemos enfrentar la cruda realidad de la brecha de género que está latente tanto en la educación como en el ámbito laboral en todas las áreas STEM. Entiéndase como STEM como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Entonces, a pesar de estos avances significativos, las mujeres continúan siendo minoría en estas disciplinas, tanto en las aulas como en los lugares de trabajo. Esta disparidad no solo está privando a las mujeres de oportunidades profesionales, sino que también está limitando la diversidad de perspectiva y enfoque en la innovación y en el avance científico o en las áreas STEM. Sin embargo, aunque el panorama no es muy optimista, existen políticas o se están instaurando políticas de equidad de género que han devuelto un poco la esperanza. Estas políticas están buscando abordar las disparidades sistemáticas mediante la implementación de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades y también la eliminación de barreras de género que prevalecen en la actualidad. Al explorar estas políticas en nuestro análisis bibliométrico en Scopus, buscamos comprender cómo iniciativas pueden tener un impacto significativo en la expresión de género en la educación STEM. Y también nos encontramos con una educación que se muestra o se proyecta como una poderosa herramienta para la equidad, porque potencia el acceso y la participación de mujeres en estos campos, en los campos de las ciencias duras, de la ingeniería y también de la tecnología. Y no solo estamos transformando así mediante la educación vidas individuales, sino que también estamos contribuyendo a una sociedad un poco más equitativa y diversa. La educación STEM entonces se erige como un catalizador para cerrar esa brecha de género y ofrece a las mujeres las habilidades y la confianza que son necesarias para poder prosperar en áreas que son tradicionalmente dominadas por hombres. Porque como la historia no lo muestra, la ciencia ha sido y prevalece como un campo de hombres. Ahora bien, yéndonos un poco más hacia la metodología, vemos que la bibliometría es una disciplina científica que aplicada se ha convertido en un componente esencial en la evaluación y en el análisis de la producción científica. Su esencia radica en el empleo de métodos cuantitativos para medir y analizar información contenida en documentos bibliográficos. Su utilidad abarca diversas áreas, desde la identificación de tendencias y la evaluación de impacto hasta la exploración de la colaboración científica y la detección de áreas de investigación que pueden ser emergentes. En términos prácticos, la bibliometría permite a los investigadores poder rastrear y evaluar la producción de literatura científica, identificando las contribuciones más significativas y reconociendo las voces académicas que son más influyentes. La herramienta también nos facilita la identificación de patrones, por ejemplo, en la citación, lo que a su vez nos ayuda a discernir la relevancia y la difusión de un artículo o de ciertos autores en la comunidad académica. La importancia de una bibliometría se extiende más allá de la mera evaluación académica. Contribuye sustancialmente a la toma de decisiones informadas en la planificación de políticas científicas y en la asignación de recursos. Muchos gobiernos emplean estudios bibliométricos para poder tomar decisiones que son de carácter muy importante. Además, es una herramienta sumamente valiosa para las instituciones académicas y editoriales al evaluar la calidad de las revistas científicas y orientar la estrategia editorial. Entonces, aquí en el presente estudio bibliométrico utilizamos la siguiente ecuación de búsqueda o la que se puede observar en pantalla. Y los criterios de inclusión y exclusión de este estudio fueron el tipo de documento, pues fue un artículo, etapa de publicación, que estuviera ya publicado. Hicimos el estudio los últimos 5 años, tomándose desde el 2018 al 2022, ya que pues el 2023 aún no ha culminado, no lo tuvimos en cuenta. El área temática fueron las ciencias sociales, el acceso tenía, o bueno, lo pusimos como abierto, que no implicara un costo acceder a este contenido científico y que el tipo de fuente pues fuera una revista.
Además que las palabras claves incluyeran bien sea género, femenino y o mujer. Ahora, a manera de resultados, el primero que quiero discutir o enseñarles es el número de artículos publicados a lo largo de estos 5 años, porque vemos que hay una tendencia exponencial hacia la incrementación en la actividad científica en este campo de la educación STEM. Vemos que el año en el que más publicaciones se alcanzó fue en el 2022. En este año se publicaron 76 artículos en la base de datos Scopus, que es la que utilizamos para este estudio bibliométrico. Y estos 76 artículos equivalen al 28% de los artículos muestreados, pues se encontró un total durante estos 5 años de 274 artículos. Entonces vemos como claramente desde el 2020 al 2022 pues ha crecido de forma exponencial esta producción científica en términos de la educación STEM. Ahora bien, la ley de Lotka es una ley que se utiliza para evaluar, digamos, en términos de autores, la producción científica. Entonces, en esta gráfica hay 2 puntos muy importantes. El primero, pues que efectivamente la mayoría de los autores, el 97.1% de los autores, para ser más específicos, que equivale a 922 autores, contribuyeron con tan solo un artículo durante el periodo de estudio. Fueron 950 los autores en total. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Que hay una tendencia a que los autores no permanezcan en este campo de investigación o en este tema de investigación que es la educación STEM. A pesar de que es muy prematuro decir como la educación STEM no representa o no tiene una relevancia importante en la investigación o los académicos no consideran que sea un campo donde se pueda sumergir, sí nos puede dar una idea de que realmente no está reteniendo a académicos y no es un tema que esté condensando una población académica que sea un poco más fiel o que esté trabajando en el tema constantemente. En cuanto a las revistas, vemos que hay 154 revistas en total en este periodo muestreado y el 77% de las revistas solo publicó un artículo. Entonces, nuevamente empezamos a ver esta misma tendencia. No es un tema que esté reteniendo académicos, sino que más bien lo estudian una vez y después pues se dedican a estudiar otro tema. Sin embargo, CB Life Science Education fue la revista con más artículos publicados. Esta revista publicó un total de 27 documentos en total hasta el 2022. Asimismo, esta misma revista, y según la ley de Bradford, otra ley bibliométrica muy importante, nos dice que en términos de producción, esta revista es la de mejor rendimiento al año 2022 en educación STEM. Son 10 las revistas que se encuentran en la zona 1, según la ley de Bradford, y esta es la que más se destaca. Podemos verlo en la gráfica, la que más se destaca y por lo que es la considerada como la revista de mayor rendimiento. Ahora bien, en términos de tendencias o de lo que estamos descubriendo en este estudio, vemos que fueron 3 temas los que emergieron como una tendencia predominante. Esto mediante el estudio bibliométrico, pues se realizó en Bibliometrics y pudimos ver cuáles eran los conceptos y los temas que más fueron relevantes o que más tomaron forma en estos artículos muestreados de estos últimos 5 años. Y los 3 temas que fueron un foco en las publicaciones fueron Female, Male y también Education. Entonces, esto indica que hay un interés sostenido en la dinámica de género y la educación en el contexto de STEAM.
Además, en cuanto a las palabras claves que son más frecuentes, tenemos nuevamente a female en 118 artículos, a male en 94 artículos y a education en 74 artículos. Además, algo que es muy importante y que es clave resaltar es que el artículo más citado fue Counter Spaces for Women of Color in STEM Higher Education, Marginal and Central Spaces for Persistence and Success. Este artículo fue escrito por 3 mujeres y además ha sido citado 275 veces. Aquí este artículo no solo está hablando de la inclusión de las mujeres en la educación STEM, sino que también está hablando de otra minoría que vendría siendo la mujer de color. Este artículo pues se centra en un contexto estadounidense y es uno de los artículos que toman más fuerza en términos de educación STEM a la actualidad. Ahora bien, aquí me quiero detener un poco y es que hasta el momento hay conclusiones que son bastante contundentes e importantes. La primera, que la inequidad de género en la educación STEM constituye un desafío que es bastante apremiante, a pesar de que hay avances previos en igualdad. Estas brechas son persistentes en la participación y también en la representación femenina en las disciplinas STEM y limitan las oportunidades individuales y privan también a la sociedad de la riqueza de talentos y perspectivas que las mujeres pueden llegar a aportar a estos campos que son cruciales. Estas conclusiones, o bueno, lo que les estoy presentando fue el fruto de comparar todo un marco referencial y teórico sobre educación STEM, de reunir todas las políticas que hay en torno a educación STEM, también los documentos oficiales, en su mayoría también de la OCDE, y ver cómo tiene o cobra sentido la estadística de la bibliometría y cómo se pueden interpretar cómo se puede interpretar estos números con pues lo que les estoy contando, toda la historia de la educación STEM. Además, sabemos que erradicar los estereotipos de género desde la educación inicial hasta niveles avanzados es esencial para la inclusión en STEM. Entonces, es por eso, porque a pesar de que STEM fue un concepto que surgió más que todo hacia lo productivo, o sea, hacia el ámbito laboral, se fundó como una educación porque para poder llegar a tener inclusión y a tener, digamos, una brecha más reducida en términos de género, se requiere que desde los niveles iniciales de la educación este tema se aborde y se abarque no únicamente en los términos o en términos laborales. Entonces, los esfuerzos por eso deben centrarse también en modelos femeninos, en mentorías y en programas que puedan llegar a desafiar los estereotipos, alentando a todos y todas a explorar y destacar en campos STEM, independientemente de su género. Esto también tiene mucho que ver con el contexto cultural y pues también con los estereotipos, porque es diferente hablar en términos de los distintos países. Sin embargo, sí se ha demostrado que la educación STEM propende a poder erradicar y a poder disminuir esta brecha y estos estereotipos culturales en torno a las ciencias básicas, a la tecnología y también a la ingeniería. Entonces, es también muy importante y en términos estadísticos, la frecuencia del uso de la palabra female. Esto refleja un creciente énfasis en la inclusión de las mujeres en educación STEM y en la comprensión de las disparidades de género en este ámbito, porque siento que más que tengamos resultados ya, es importante y es muy valioso el hecho de que desde ya, desde un pensamiento crítico, se esté pensando en cómo disminuir estas brechas y en cómo poder tener en la ciencia tanto mujeres como hombres. Muchísimas gracias por su atención